En esa fiesta Dios escogió el derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de unas 120 personas. Allí pasó algo que es difícil de explicar con palabras. Marcó un antes y un después la vida de aquellas personas. Yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue una congregación de Remar. Yo era muy nuevo, 6 meses llevaba la comunidad. Y el pastor dijo, ¿quiénes quieren recibir el poder del Espíritu Santo? Yo levanté la mano, estaba ahí entre la multitud y automáticamente el Espíritu Santo vino y me bautizó. Luego tenía que trabajar en la palabra, en mi carácter. Tenía que trabajar en muchas áreas de mi vida. Pero ya tenía el poder del Espíritu Santo para poder empezar a hacer los cambios en mi vida. Luego está la palabra, están las autoridades, pero el Espíritu Santo que ya está dentro de ti y te da una investidura de poder, ya es algo muy importante para dar pasos hacia adelante y para caminar con mayor autoridad. Y dice que en ese aposento alto, que esperaron unos días, cuando tuvieron esa experiencia, hubo cambios radicales en esas personas. Repito esta palabra, hubo cambios radicales. Si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y no tienes cambios radicales, con mucho respeto te digo, ten cuidado. Ten cuidado. Porque igual, cuidado. Yo cuando recibí, el cambio fue radical. No fue, bueno, sí, bueno, no. Yo no lo notaba, pero los que estaban conmigo lo notaron automáticamente. Que el cambio que yo di no era teatro, no es que yo estaba fingiendo, no es que yo, no, había algo que Dios había hecho que ni siquiera yo era consciente de lo que había pasado allí. Yo solo sé que al de una semana hicieron un llamado, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, vengan aquí a orar, y yo no salía a orar para nada, porque decía, yo no sé ni cómo orar. Pero el Espíritu Santo y el pastor me dijo, tú ven aquí a orar. Y yo dije, ¿orar? Si tendrían que orar por mí, ¿no? Y empecé a orar y el Señor se empezó a manifestar de una forma sobrenatural. O sea, estaban aquí en un mismo sentir, en un solo corazón. Y de repente, sin esperarlo, sin avisar, vino un ruido y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, dice. Esta fiesta era una fiesta bien importante y tenía un significado también diferente para un judío normal o un judío ortodoxo, un judío que cree en el Mesías o que cree en la palabra de Dios. Y celebran muchas veces los judíos ortodoxos el día de Pentecostés. Ellos celebran como una boda de la palabra de Dios con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque 50 días de salir de Egipto, Moisés subió al monte Sinaí y recibió la Torá, la ley, la palabra, ¿no? Entonces, los judíos que no creen en Jesucristo también celebran esta fiesta, pero la celebran la boda de la Torá, de la Biblia, con el pueblo de Israel. Es como una boda que celebran los judíos allí. Y fíjate, ¿no? Esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, es una fiesta de mucha alegría. Es la fiesta de las cosechas. Entonces, cuando uno cosecha, ¿qué está triste o está alegre? Cuando recibes el sueldo, ¿cómo te pones? ¡Qué mal, qué poco! Pero, hombre, si estás trabajando para Faraón, pues tienes que recibir el salario del Faraón. Poco o mucho, aguántatelas. Pero fíjate, ¿no? Iban al templo de Jerusalén, que era el centro religioso, y llevaban las cosechas, las primicias allí, ¡pum!, en el templo. Cuando existía, ahora no existe, obviamente, ¿no? Allí se llevaban las ofrendas, no tanto de animales, sino de cereales, como señal de gratitud. Y entonces, ¿por qué Jesús escogió esta fiesta para derramar el Espíritu Santo? Jesús no quería que esa fiesta pasara inadvertido. Todo el mundo
iba a la fiesta de Pentecostés. O sea, miles y miles de peregrinos. O sea, todo el mundo se iba a enterar que allí pasó algo extraordinario. Venían personas, dice, de Arabia, de Creta, de Ponto, de Italia, de África. O sea, y estas personas, cuando estaban ahí, veían hablar el idioma de sus países de origen. Y los escuchaban. Por ejemplo, ¿cómo podía hablar un Galileo, un pescador de Galilea, que justo hablaba el hebreo así o el arameo, ¿vale? ¿Cómo podría entender si hablaban en latín o en árabe o en español, por decir algo, ¿no? O en chino mandarín, si nunca habían escuchado? Entonces decían, ¿cómo puede ser que estos galileos, pescadores, estén haciendo estas obras sobrenaturales? Y fíjate, esto cómo es. Se quedaban perplejos, como hemos leído, ¿no? Entonces hablaban las maravillas de Dios. Ya en el Antiguo Testamento hubo una experiencia parecida, cuando el Señor confundió las lenguas. ¿Te acuerdas cuando confundió las lenguas? Cuando estaban haciendo la Torre de Babel con Nimrod. No, ahí Dios confundió las lenguas y los esparció por todo el mundo. Por eso, por todo el mundo hay un montón de idiomas. Si nosotros vemos cuántos dialectos solo hay en Bolivia, hay varios, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuántos hay? En el estado plurinacional está el aymara, guaraní, quechua. Entonces Dios, estaban los quechuas allí, los esparció, iros para Bolivia, venga. A los aymaras, iros para La Paz y para Oruro, ¡pum! No, los mandó ahí. Confundió. En esa unidad, haciendo esa torre de Babel con Nimrod, viendo que la unidad tiene una fuerza muy importante, entonces Dios no los destruyó, los confundió. Y también hizo una cosa bien interesante, ¿no? Y querían llegar al cielo, en ese orgullo. Y Dios desbarató confundiendo las lenguas. Ahí vienen muchas lenguas que se hablan hoy en día. Pero la experiencia de Pentecostés no fue para confundir, aunque algunas personas que estaban allí estaban perplejas, no sabían qué estaba pasando allí. E incluso otros se burlaban. Y la experiencia en el aposento alto de hablar otras lenguas, ese cambio radical de sus vidas, radical, no era teatro. Estaban llenos de miedo incluso allí en el aposento alto. Les faltaba poder, sobrenaturalmente. Entonces, después del día de Pentecostés, del bautismo, salieron llenos del Espíritu Santo del aposento alto y con gran valentía y con denuedo. Pedro, días atrás, le daba vergüenza decir que era un seguidor de Jesucristo. Para nada lo conozco, no sé quién es, aunque he visto con él, tengo la misma ropa como un Galileo, tengo el acento Galileo, pero yo nunca lo he estado con él. Pero después de Pentecostés, Pedro empezó a sanar, a liberar, a predicar. Y eso que les prohibían hablar en el nombre de Jesús. Pero para nada callada. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra, ni oraba por ellos siquiera. Solo la sombra de Pedro pasaba y ¡pum! Hechos capítulo 8. Algunos dirán, bueno, eso es para el día de Pentecostés, eso fue hace 2000 años. Dicen algunos de una corriente más, vamos a decirlo más, no sé qué corriente ponerla, ¿no? Una corriente, yo le llamaría la corriente más incrédula. Porque fíjate, en la calle Azusa, en Los Ángeles, con un pastor moreno que venía descendiente de los esclavos, en 1904, no estoy hablando tampoco de hace 2000 años, estoy hablando de hace 120, 130 años máximo, 120. Allí hubo un avivamiento también.
Dice que en esa calle, en la calle Azusa, fíjate, una calle de Los Ángeles, donde había una reunión eran un pastor moreno que venía, pues eso, con una congregación muy pequeña, en un lugar muy humilde. Dice que allí, en 1905, 1904, no 1906, duró ese avivamiento. Este hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo. Dice que oraban, oraban y oraban. Después de un ayuno de 10 días, dice que muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Había en la iglesia 10, 15 personas. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Recibieron el bautismo. Fue algo espontáneo. Dice que eso fue una revolución en esa calle. Y luego dice que se trasladaron a algo más grande, en la misma calle. Y alquilaron un auditorio más grande, que fue una cuadra de ganado. También, de unos 470 metros. Dice que allí, en ese ex granero o ex cuadra, dice que había negros, blancos, ancianos, jóvenes, de todas las edades, ricos, pobres, y iban a esa congregación, los del movimiento de santidad, los menonitas, etcétera. Ni siquiera había alabanza, no usaban instrumentos de música, no había ningún anuncio. Pero bajó el Espíritu Santo y traía tan convicción de pecado que se hacían milagros y empezaron a entender idiomas que nunca antes habían hablado, como en el día de Pentecostés. Para los que dicen, solo fue para el día de Pentecostés, eso no es verdad. Te doy un dato, te doy 2 datos. El avivamiento de Julio César Rubial, eso fue en Bolivia, 1972, 73, 74. Fue aquí, en La Paz, Cochabamba, en Santa Cruz, etc. Un hombre boliviano, 19 años, que fue a estudiar medicina a los Estados Unidos. Luego de tener un encuentro allí, le invitan a ir a un auditorio de unas 7.000 personas, donde estaba compartiendo una mujer de Dios, Kathryn Kuhlman, en una de sus cruzadas. Dice que le invitó una niña incluso. Él nunca había escuchado el Evangelio. Católico romano, practicaba el yoga, el espiritismo, etc. Pero por la invitación de una niña fue. Tenía un problema de columna también, un problema físico. Y cuando empezó a orar Kathryn, automáticamente los milagros empezaron a manifestarse. Él ni se dio cuenta. Él notó algo que en su espalda ocurrió. Dice que no podía agacharse. Y con disimulo dice que fue a atarse los zapatos. Y que pudo atarse los zapatos. Y entonces dijo, aquí Dios ha hecho algo. Ha hecho algo con mi vida. Y en un llamado que tuvo Kathryn Kuhlman, él recibió el bautismo del Espíritu Santo y vino a Bolivia. Y Dios lo usó con milagros, sanidades y prodigios. En Bolivia, no fue la China por si acaso. Y gracias a ello muchas iglesias nacieron de ese avivamiento de este hombre, Julio César Ruibal, un joven de 19 años. Muchas iglesias nacieron gracias a eso. ¿Cómo para decir que fue un cuento? Que solo ocurrió hace 2000 años. No, y ha ocurrido en muchos otros países que no lo voy a contar porque sería muy largo. Y Pablo está en una gran ciudad llamada Éfeso. Y Pablo, que él también había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues empieza a orar por otros hermanos, dice que empezaron a hablar en lengua y profetizaban. O sea, no fue una experiencia aislada para unos pocos. Cuidado. Es más, en otra carta que escribe Pablo, sobre el año 55 o 57 después de la muerte de Cristo, de Juan el Bautista, de la era cristiana, en 1 Corintios, por ejemplo, creo que es el capítulo 14, Pablo, el apóstol, habla de hablar en lenguas.
no era solo una experiencia para los discípulos, sino que Pablo da doctrina y empieza a dar orden. Dice, no impidáis hablar en lenguas. Dice, fíjate, o sea, casi 60 años después, vemos que esto no era para un tiempo, sino era para toda la era cristiana. Y da orden y hace doctrina de eso. Si no fuera importante, ¿para qué lo pone en la Biblia entonces? Entonces, una cosa que si usted quiere hablar en lengua, lee 1 Corintios 14, ahí está cómo lo tiene que hacer, y ahora no es el tiempo para explicar todo eso. Seguimos con Hechos capítulo 2, verso 15. Vamos a lo que vamos. No, lo digo para que algunos dicen, no, que eso era para la época de los apóstoles. No, era para toda la iglesia. Y no tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el cristiano sea más mediocre, más cómodo y que no quiera hacerlo, eso es otra cosa. El Espíritu Santo es el mismo. Que tú no quieras, que te acomodes, que te vale, eso es otra cosa. Pero si la Biblia lo dice y tú no lo quieres, ya el problema no es de la Biblia, es tuyo. Es obvio, ¿no? Y fíjate, Pedro, el cobarde Pedro, que sale transformado de Pentecostés, del aposento alto, por ejemplo, desde el 14, primer discurso de Pedro. Vamos a leer 2 o 3 versos, porque es muy largo. Entonces Pedro, poniendo en pie, con los 11, alzó la voz y le habló diciendo a una multitud: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos tendrán celulares y vuestras hijas estarán todo el día durmiendo. Más o menos, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice? ¿Profetizarán o estarán en el celular? A ver, aclarémonos qué está pasando. ¿Están haciendo TikTok o profetizarán? Una de las dos cosas tienen que hacer. O este versículo hay que arrancarlo de la Biblia hoy mismo. Porque algo está fallando aquí. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre cualquier persona. Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué hacen? Yo les veo viendo el celular, porque profetizar no veo. ¿Y vuestros jóvenes verán? O sea, Netflix se refería. Debe ser eso, ¿no? Debe ser eso. Y los ancianos estarán todo el día soñando, ¿no? En la jubilación. A ver cuándo me toca y cuánto me dan. O sea, hemos cambiado todo. Y Pedro, puede leer todo Hechos 2, lanza un mensaje, pero poderoso, confrontador. Y hay 4 palabras que aparecen en este libro, en este capítulo. En esa predicación que lanza Pedro, cuando yo leo, he sacado 4 conclusiones. La primera es como es una proclamación pública que hace Pedro ahí. Cuando una persona se pone en pie y da un mensaje del Evangelio, no es algo privado, no es algo que lo hace a puerta cerrada. Se levanta y da un mensaje, pero es para un público, para todo el público. Ahora yo estoy aquí de pie y el mensaje que estoy dando no es para los diáconos, simplemente, o para los pastores, es para todos. Entonces, Pedro va ahí, se pone ahí de pie y lanza un mensaje para todos. Había una multitud allí,
que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Segundo, da una enseñanza. Como un pescador galileo da una enseñanza a los fariseos, saduceos, escribas, que estaban todo el día leyendo, memorizando la Torá todos los días. 3. Como un pescador de Galilea empieza a exhortarlos, a llamarles la atención. Y 4, da un desarrollo progresivo del tema. Tema 1, tema 2, tema 3, o sea, manda un mensaje para todos, bien ungido por el Espíritu Santo. Fíjate. Y el mensaje del apóstol Pedro, lo puedes leer luego, en este día tan peculiar de Pentecostés, es bien fuerte. Y también me doy cuenta que los advierte a las personas. ¿Cuántas veces yo aquí he advertido? Hermanos de la congre, como no cambien su actitud pasiva, con esa cara de bueno, tú sabes la cara que pones, como no cambies tus actitudes, como sigas en esa pasividad, en esa mediocridad, como no se arrepienta, va a haber consecuencias. Y a alguno le adviertes y te dice, pastor, usted me está amenazando. Hombre, yo soy muy viejo ya para andar así. O sea que el rechazo se te ha levantado y la carne, y como no quieres cambiar, dice que te estamos amenazando. Pero aquí nadie te ha amenazado. ¿Amén? Una cosa es advertir y otra cosa es amenazar. Advertir, tú lo coges de parte de Dios. Cuando tú coges la amenaza, lo coges de parte de la carne, del rechazo, porque no quieres cambiar, ¿no? Y el orgullo se te levanta y se enciende un fuego aquí dentro y dices, oh, no. ¿Amén? ¿Te sientes amenazado o advertido? Amenazado, ¿verdad? ¿O advertido? ¿Advertido o amenazado? A ver, di la verdad. Bueno, menos mal. A ver, iglesia, ¿estáis aquí o estáis en China? Díselo a que está al lado. ¿Renovarte o estancarte? Te veo más estancado que renovado, pero bueno. En las cosas espirituales del Señor. Si yo estoy en mi conversión de hace 32 años y no me renuevo, yo estaría estancado en cosas antiguas. Lo que el Señor hizo conmigo hace 32 años es una maravilla, pero yo cada día me tengo que renovar. Si no, pierdo el gozo, las ganas de trabajar, de servir, de leer la palabra, de meditar, de ver un montón de estancados. Y yo no quiero ser uno de ellos. ¿Usted quiere ser un estancado? ¿Y qué va a hacer al respecto? Seguir igual, ¿no? Claro, ya me conozco la historia. Así como el aceite del carro hay que sacarlo cada 5, 6, 7, 8.000, 10.000 kilómetros, o un poco más en algunos. El aceite no dura toda la vida. El aceite que usted va a hacer, la comida hoy, si tiene una semana con el mismo aceite, pobre estómago, porque eso ya no hace nada. Y subieron a las fiestas de Jerusalén para renovarse, para recordar la fidelidad de Dios, no tanto a recibir, sino a dar la bondad de Dios. Pero Satanás es experto en renovarles también. Y es un ser espiritual, un querubín que sabe hurtar, sabe matar y sabe destruir. Y claro, en el aposento alto los que esperaron fueron bendecidos. Esos 120 que se quedaron, era más fácil irse que perseverar. Es más fácil estancarse que renovarse. Es mucho más fácil. Es más fácil no pagar el precio que quedarte ahí parado. Por eso Pablo habla de las corrientes de este mundo, ¿no? Y habla también, no Pablo, pero hablan de este animal, el salmón, por ejemplo, que nada contracorriente, dice que al subir se golpea con la roca
y llega agotado. Y cuando llega a la meta, ¿qué pasa? Muere. Muere. Y ese es el secreto, que hay que morir para que una nueva vida en Cristo salga de nosotros. Porque la vieja vida no quiere renovarse, quiere seguir igual. Quiere seguir igual, le apetece seguir igual. Le gusta este sistema de seguir igual. Entonces, camarón que se duerme, ¿se lleva qué? ¿Y ese camarón eres tú o no? Cuidado, cuidado. Verso 43, seguimos. Vamos a acabar ya esto. No te alargues, pastor. Sí, hermano, ya te he escuchado. Y sobrevino temor a toda persona, 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. Fíjate, vendían sus propiedades y sus bienes. Nosotros compramos, ellos vendían y lo repartían a todos según la necesidad. Nosotros para nosotros todo y según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, fíjate, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Fíjate, el Señor los traía a la iglesia. Al ver la actitud que tenían de desprendimiento, el Señor venía y traía a la iglesia gente. Habla de un cambio radical. Vendían propiedades, sus bienes, los repartían, bendecían al pueblo necesitado y todo empezó en Pentecostés a las 9 de la mañana. Pedro nunca fue la misma persona. Imagínate, para acabar, que los que estamos aquí en la congregación, levanta la mano los que están en la congregación, a ver, es para que hagas algo y no te duermas. Somos los únicos creyentes de Bolivia. Aquí habrá unos 120, 140. Imagínate que los 120, 140 que estamos aquí somos los únicos creyentes de todo Bolivia. ¿Qué haría usted? Y de usted y de mí dependiera evangelizar a todo Bolivia. ¿Evangelizaríamos Bolivia? ¿Sí o no? ¿Seguro? A esos 120 les dio la responsabilidad de ir por todo el mundo. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Les costó? Sí. ¿Tenían que romper estructuras en su mente? Sí. ¿Tenían familia? Sí. ¿Comían, desayunaban y cenaban como nosotros? Sí. Sí, igualito. Y Dios les dio esa responsabilidad. Como no querían al principio, mandó una persecución a Jerusalén para sacarlos fuera. Y a veces Dios nos lo dice por las buenas, y como no queremos, lo tiene que hacer con el plan B. Con el plan B. Imagínate que tenemos esa responsabilidad. ¿Tendríamos esa pasión como tenían estos hombres y mujeres? Estos estaban locos por Jesús. Y eso es lo que falta. Pasión por las almas perdidas. Esa es la pasión que yo quiero meterte hoy. No, que lo haga otro, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo problemas, me da vergüenza, el Señor sabe, otro día. ¿Así vamos a evangelizar todo Bolivia? Si nuestra responsabilidad era esa. Predica, le decía Pablo a Timoteo, a tiempo. ¿Eso cuándo era? Cuando tú tienes tiempo y ganas y listo, ¿no? Eso es una confrontación que Pedro les daba a los fariseos también. Incluso Pablo decía,
mira, el vivir está bien, es Cristo, pero si hay que dar la vida, incluso es ganancia. Entonces, necesitamos una gran renovación. Ah, ¿por qué no va a la reunión? Ah, no, es que tengo que trabajar. Ah, ¿y por qué no hace al revés? Deja de trabajar y va a la reunión. Ah, ¿por qué no viene el domingo al culto? No, es que estaba lloviendo. ¿Y si el lunes y el martes llueve, va a trabajar? ¿Sí o no? Ah, es que hace frío y no viene a la reunión. ¿Pero usted va a trabajar el lunes con frío? ¿O se queda en casa? Se queda en casa, ¿no? La boleta, no venga usted más. Ah, entonces ahí está nuestro corazón. Ahí se ve bien nuestro corazón cómo está. Todos necesitamos nuestro Pentecostés personal para que nos capacite, para que el conocimiento que tenemos se ponga en práctica. Vamos a ponerlo de pie. Ya el Señor nos ha dado una responsabilidad. Somos los únicos en Bolivia que conocen el Evangelio. Piensa que cuando salga con esa puerta, nuestra misión es que todo Bolivia pueda, o toda La Paz, empecemos, y el Alto conozca el Evangelio. Y depende solo de nosotros. Si tú no evangelizas, nadie les va a evangelizar. Si ese reto nos pondría el Señor hoy, y eso se nos metiera dentro de nosotros, ¿te imaginas si tuviéramos esa carga? ¿Cuántas personas podían cambiar? Empezando primero, cambiaríamos nosotros. El primer cambio venía de nuestro interior, de nuestro corazón. Jesús personalmente fue a recuperar a Pedro a Galilea antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. A pesar de lo que hizo, esas negaciones consecutivas, y de volver atrás, lo restauró y lo posicionó para avanzar. Igual usted ya tiene, pues eso, yo ya me veo que no puedo, el trabajo, la familia, mi abuela, mi bisabuela, tengo que pagar esto, como todos. Y yo ya no puedo hacer más, ya el Señor, con venir a la iglesia ya es mucho, además. Si usted y yo no nos posicionamos para avanzar, ahí la plataforma, en Cristo, y que Él sople y podamos avanzar. ¿Cuál fue el premio que le dio el Señor a Pedro? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y después cuál fue? Le dijo cómo iba a morir. A ver, pastor, encima vengo a la iglesia, soy cristiano, soy creyente, lo he dejado todo como Pedro y encima me persiguen, me van a meter a la cárcel y me van a golpear. Yo no quiero ser cristiano. Mejor estoy siendo un mediocre como siempre. El premio, persecución, amenazas. Señor, que lo hemos dejado todo. ¿Qué quieres que te dé el Señor? ¿Dinero? ¿Una casa más grande? ¿Un carro más grande? ¿Qué evangelio estás practicando? ¿Un evangelio trucho? Porque yo veo que el premio que tenían los apóstoles era un premio de llegar a la meta con todas las consecuencias. Ese evangelio que no nos gusta escuchar, que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de gloria a Dios y aleluya, y que todo nos va a ir bien, ya nos engañaron muchos años. Ya es hora que salgas de ahí.
y pienses que servir a Dios es un gozo, es una alegría. Pero tienes que tener entusiasmo, denuedo. Que una vida parada, una vida mediocre, no te va a salvar. Cierra ahí tus ojos un poco. Dile, Señor Jesús, yo necesito ese denuedo que tuvo Pedro, María, Juan, Jacobo, esos 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y les dio poder en Pentecostés. Desde aquel día ninguno retrocedió. Es más, empezaron a ofrendar sus vidas porque entendieron el Evangelio. Que el Evangelio era mucho más que eso. Iban al templo, perseveraban unánimes cada día, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían el favor de todo el pueblo. El Señor traía almas a la congregación. Todo lo tenían en común. Pero Pablo, y en este caso Pedro, les dijo: primero arrepentíos de vuestras actitudes negativas. Arrepiéntete, les decía. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que el perdón de Dios vaya a reposar en nosotros.